el seminario me dio luces, bendito sea el Señor. El seminario me dio ideas, me enseñó cómo leer, bueno, todo eso, perfecto. Pero lo que he aprendido, lo he aprendido con las Sagradas Escrituras. La Santa Madre Iglesia en el Catecismo, que felicito al Padre que les ha enseñado a ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso es maravilloso. Pero si ustedes descubren que el Catecismo de la Iglesia Católica es una riqueza en Biblia, nos da capítulos y versículos, toda la doctrina, y nos da sustentada en la Biblia. Es una riqueza que tenemos. Entonces dice que usted y yo debemos estudiar las Sagradas Escrituras para conocer bien la verdad. ¿Y qué significa bien la verdad? Que los protestantes, para engañar a los tontos, vienen verdades a medias. O sea, no bien, sino verdades a un protestante, si viniera con descaradas, completas, sin una gota de verdad, no haría a ningún católico. Pero ¿sabe por qué conquistan a los católicos? Porque traen un poquito de verdad. O mejor, verdades a medias. O mentiras disfrazadas de verdad. Por ejemplo, el protestante dice, mire, hay que adorar solamente a Dios. ¿Eso es verdad o mentira? Eso es verdad. Es una verdad. Y nosotros la creemos. Solamente a Dios debemos adorar. Ahora viene, esa es la verdad a media. Ustedes adoran las imágenes. Ya metieron mentira. Porque adorar es creer que una cosa, un animal o una persona es Dios. Y nosotros no creemos que una imagen es. Entonces ya metieron mentira. Agarraron una verdad, hay que adorar a Dios, y la contaminaron con una mentira. Ustedes adoran las imágenes. Entonces ustedes los evangélicos no adoran a Dios porque no se les rodillan. Ustedes adoran las imágenes porque la besan. Entonces usted besa a su mujer, usted la adora. Y a Dios no lo besa, no lo adora. ¿Me captan? Es ahí cuando yo le descubro la mentira. Mire, ustedes son unos mentirosos. El problema es, dice San Lucas, que cuando usted y yo estudiamos desde el principio, vamos a conocer bien la verdad. Porque si no nos llegan con verdades a medias. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es verdad. Y entonces, ¿dónde viene la mentira? Cuando dice, bueno, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, entonces usted ¿por qué le pide a la Virgen o a los santos? Si el único que puede rogar, entonces ya salieron con mentiras. El único que puede rogar a Dios es Jesús. Y entonces usted, cuando su hijo se enferma, ¿usted puede rogar por su hijo? Sí. ¿Cómo? Si el único que puede rogar es Jesús. Y cuando su mamá se enferma, ¿usted puede rogar por su mamá? Sí. Y cuando una oveja se le enferma, ¿usted puede rogar por la enferma? Sí. Pero ¿cómo? Si el único es Jesucristo. Entonces usted le tumbó la mentira. Porque el único mediador significa el único que entregó su vida por nosotros para salvarnos fue Cristo. Y punto, más nadie. Pero no es el único que puede rogar. Yo puedo rogar por ustedes, ustedes pueden rogar por mí. ¿O no? Entonces eso llaman verdades a medias. Y dice San Lucas, cuando uno estudia las Escrituras, desde el principio, la doctrina de la iglesia que Cristo dejó, desde el principio, de los que lo vieron, de los que lo escucharon, uno va a conocer la verdad a medias o bien. Bien. Entonces no lo van a engañar. No lo van a engañar. Yo hoy vengo a animarles, a fortalecerles en esa fe que ya el Padre Alirio ha ido sembrando en ustedes. Y lo quiero hacer hoy nomás de un solo evangelio, San Lucas. Más nada. Si nos da tiempo, porque resulta que me estuve mirando y San Lucas habla demasiado de la palabra de Dios. Y desde San Lucas voy a tratar de decirle a ustedes, ¿por qué leer la palabra de Dios? ¿Para qué leerla? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo si no la leo? ¿Qué frutos debo dar si la leo? Diríamos espiritualmente, ¿cómo construyo? ¿Cómo edifico? ¿Qué paso a hacer cuando leo la palabra de Dios y creo en ella? Mire, San Lucas
detalla curiosamente, paso a paso, lo que usted y yo ganamos al leer la palabra de Dios. Y por eso me voy a detener en San Lucas. La introducción va a ser con el comienzo de San Lucas y el final de San Lucas. El comienzo, ¿por dónde comienza San Lucas? Capítulo 1. ¿Y cuál es el final? Capítulo 24. Comienzo con San Lucas 1 y termino... La introducción va a ser con San Lucas 1 y San Lucas 24. Y después entonces me meto un poquito por los otros capítulos para que ustedes descubran la riqueza que hay allí para nosotros. Siempre y cuando leamos la palabra, creamos en la palabra, encarnemos la palabra, practiquemos la palabra, hagamos caso a lo que dice la palabra de Dios. ¿Me acompañan? Así es que serenamente comencemos. San Lucas capítulo 1 y usted busca San Lucas capítulo 24. Capítulo 1, versículo 1. Acérquese, que no tengan miedo. Vamos a comenzar. San Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Escucharon qué dice San Lucas? Los ministros de la palabra anteriores a nosotros nos la enseñaron. Pues ellos vieron y ellos escucharon y fueron ministros de la palabra. Entonces aquí comienza San Lucas diciendo el por qué debemos nosotros aferrarnos a la palabra de Dios para poder enseñar a otros. Pero no solamente para poder enseñar a otros, sino para tener una continuidad a lo largo de la historia, un hilo conductor a lo largo de la historia con los primeros cristianos que vieron, escucharon y enseñaron. Y entonces así, los cristianos de todos los tiempos hablaremos el mismo idioma. Nunca nos vamos a desviar, porque todos vamos a estar atentos, escuchando a los ministros de la palabra que el Señor dejó. ¿Y para qué nosotros nos hacemos ministros de la palabra? O sea, ¿para qué leemos la palabra? Primero, para nosotros tener una fe sólida y firme. Y segundo, para poder transmitir, dejar un legado a los que vienen detrás de nosotros. O dejar una herencia como hace papá y mamá. Que cuando ellos mueren, ¿a quién le queda la herencia? A sus hijos. De generación en... hasta que venga un tonto, un loco y venda su herencia o la regale o la bote o la malgaste o haga lo que quiera. Pero si no viene el loco que haga eso, eso fue de mi abuelo, de mi tatarabuelo, de mi tatarabuelo y ahora es mío. ¿O no? Es una herencia. Entonces los primeros cristianos, los que vivieron antes que nosotros, nos dejaron como herencia la palabra de Dios, la doctrina, lo que Cristo nos enseñó y nosotros debemos agarrarla. Y agarrarla tal como ellos nos la han enseñado, ha llegado a nosotros para seguir transmitiéndolo a los demás. Para eso Dios dejó los ministros de la palabra. ¿Qué aprendemos entonces de aquí de San Lucas capítulo 1? Primero, que Dios dejó ministros de la palabra en la iglesia. ¿Para qué? Para que cada quien interprete las escrituras como le dé la gana. No. Dejó ministros de la palabra para que nadie interprete las escrituras por su propia cuenta. Para eso están los ministros de la palabra que nos van a enseñar, como a ellos le enseñaron los anteriores a ellos, que fueron testigos oculares de lo que Cristo dejó en el mundo. Repita el 2. Tal como nos los enseñaron. ¿Captaron? ¿Otra vez? Tal como nos lo enseñaron. ¿Para qué están los ministros?
para enseñar las Escrituras tal y como lo han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos. no nos van a caer a muela. Nosotros vamos a tener claridad qué fue lo que enseñaron. Pero si no sabemos eso, viene un pentecostal, nos cae a mentira. Viene un testigo de Jehová, nos cae a muela. Viene un adventista, viene un mormón y nos vuelve nada. ¿Por qué? Porque no sabemos las Escrituras tal y como la enseñaron los que sí lo vieron, los que fueron ministros de la palabra. Entonces la Biblia nos está diciendo aquí que dentro de la iglesia de Dios hay ministros de la palabra para que se enseñe a lo largo de toda la historia la palabra de Dios tal y como la enseñaron. En la iglesia a eso se le llama magisterio de la iglesia, que cuida con fidelidad la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, como una herencia que se dejó en el mundo. ¿Me captaron la idea? Entonces, oye, ya sabemos para qué leer las Escrituras. Para yo estar claro, para yo estar fortalecido, según dice San Lucas, para yo enseñar a mis hijos, enseñar a los niños de catequesis, para yo enseñar al pueblo, para yo enseñar a los demás. No mentiras, no lo que me venga a la cabeza. Lo que han enseñado, lo que vieron y fueron testigos oculares. Repita el 2 y sigue. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Que no hay ministros de la palabra en la iglesia, que no hay custodios de la palabra, que cada quien puede interpretar la Escritura como le dé la gana. Eso es palabra de Satanás, eso no es palabra de Dios. Y eso es lo que les enseñan los protestantes. Cada uno agarra la Biblia y lee como error, error. Por eso hay tantas sectas. Y eso le ha producido al diablo, le ha producido gran beneficio. Muchos se han salido de la iglesia y han fundado sectas, y salen cada día más. Pelean con el pastor y salen y fundan otra iglesia inventando otras mentiras más. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí. ¿Qué significa? Me ha parecido también a mí, que yo tengo que hacer lo mismo que hicieron los anteriores a mí. Porque yo no soy el primer cristiano. Antes de mí han existido otros. Entonces yo tengo que mirar qué hicieron aquellos y yo también tengo que hacerlo. Después de haber investigado con... Si aquellos lo hicieron, yo también lo tengo que hacer después de haber investigado. ¿Qué significa? Pero el católico no quiere investigar nada, no quiere estudiar nada. A ver, ¿quién de ustedes ha leído los escritos de los santos padres? Seguro que me van a preguntar, ¿y eso qué es? Los primeros padres de la iglesia, o sea, los que vinieron después de los apóstoles y fueron testigos de que los apóstoles les enseñaron a ellos y luego fueron enseñando a los demás. Pero, ¿y esa gente existió? Sí existió. ¿Y esa gente enseñó? Sí enseñó. Yo pensé que eran los primeros cristianos eran los evangélicos. A Petronilo, le patina, coco, le patina, investigue cuidadosamente para que se den cuenta cuándo nacieron los protestantes. Hay que investigar otra vez. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Hay que investigar, estudiar todas las cosas desde su origen. Eso es lo que rechazan los protestantes. Los protestantes no estudian todas las cosas desde su origen. Es lo que le enseñaron ayer a ellos. Por eso los protestantes no tienen más de 500 años. Porque no estudian el origen. Y el protestante que estudia todas las cosas desde su origen va a parar a católico. Porque eso es
La única iglesia que ha mantenido toda la enseñanza a lo largo de la historia es la Iglesia Católica, desde su origen. ¿Y a quién agarra el protestante? ¿Al católico instruido? ¿Al que ha investigado cuidadosamente? No, por eso hay un lema que dice, católico ignorante. Ahí está San Lucas. Ahí está San Lucas. No quiso investigar cuidadosamente todo desde sus orígenes. Entonces, católico ignorante, seguro protestante. A eso es que agarran los protestantes. A ver, hagan la prueba, ustedes estudien un tema y verá, cuando llegue un protestante, usted sale con la Biblia y le predique ese tema, más nunca vuelve a su casa. ¿O no? Más nunca vuelven a su casa, más nunca. Ajá, sigue. Escribírtelas por orden. Ahora vamos a ver para qué San Lucas escribió el Evangelio. ¿Para qué? Para que conozcas. ¿Para qué son las Sagradas Escrituras? ¿Para qué es el Evangelio? Para que conozcas. Y si no lee las Sagradas Escrituras, y si no lee el Evangelio, no conoce nada. Es católico de puro bla, 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 bla. Pero no conoce. Y como no conoce, es ignorante. Y ignorante se lo llevan los protestantes. No conoce. ¿Se da cuenta que estamos fallando como cristianos? ¿Otra vez? ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las... Bien la verdad. ¿Cuál es el interés que Dios tiene en dejarnos las Escrituras? Para que usted y yo conozcamos. No. Bien. ¿Otra vez? Para que conozcamos bien. Porque hay gente que no la conoce bien. Por ejemplo, hay católicos que dicen, yo soy católico, pero yo voy a los brujos. ¿Conoce bien? Yo soy católico, pero yo también soy santero o babalao. ¿Conoce bien? Yo soy católico, pero yo también voy al culto protestante y yo también los llamo a ellos para que vengan y hagan oración por mí y les prediquen en la casa, porque eso no. Entonces dice la Biblia, las escrituras son importantes estudiarlas, desde sus orígenes, para que conozcan bien la verdad. Caramba, para que conozcan bien, ¿se lo traduzco en castellano? Para que nadie les venga a mentir, a engañar, pues conoce bien. ¿Por qué los protestantes no me pueden engañar a mí? Porque conozco bien. ¿Y por qué cuando debatimos, usted no sabe qué? Escritura. El seminario me dio luces, bendito sea el Señor. El seminario me dio ideas, me enseñó cómo leer, bueno, todo eso, perfecto. Pero lo que he aprendido, lo he aprendido con las Sagradas Escrituras. La Santa Madre Iglesia en el Catecismo, que felicito al Padre que les ha enseñado a ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso es maravilloso. Pero si ustedes descubren que el Catecismo de la Iglesia Católica es una riqueza en Biblia, nos da capítulos y versículos, toda la doctrina, y nos da sustentada en la Biblia. Es una riqueza que tenemos. Entonces dice que usted y yo debemos estudiar las Sagradas Escrituras para conocer bien la verdad. ¿Y qué significa bien la verdad? Que los protestantes, para engañar a los tontos, vienen verdades a medias. O sea, no bien, sino verdades a un protestante, si viniera con descaradas, completas, sin una gota de verdad, no haría a ningún católico. Pero ¿sabe por qué conquistan a los católicos? Porque traen un poquito de verdad. O mejor, verdades a medias. O mentiras disfrazadas de verdad. Por ejemplo, el protestante dice, mire, hay que adorar solamente a Dios. ¿Eso es verdad o mentira? Eso es verdad. Es una verdad. Y nosotros la creemos. Solamente a Dios debemos adorar.
Ahora viene, esa es la verdad a media. Ustedes adoran las imágenes. Ya metieron mentira. Porque adorar es creer que una cosa, un animal o una persona es Dios. Y nosotros no creemos que una imagen es. Entonces ya metieron mentira. Agarraron una verdad, hay que adorar a Dios. Y la contaminaron con una mentira. Ustedes adoran las imágenes. Entonces ustedes los evangélicos no adoran a Dios porque no se les rodillan. Ustedes adoran las imágenes porque la besan. Entonces usted besa a su mujer, usted la adora. Y a Dios no lo besa, no lo adora. ¿Me captan? Es ahí cuando yo le descubro la mentira. Mire, ustedes son unos mentirosos. El problema es, dice San Lucas, que cuando usted y yo estudiamos desde el principio vamos a conocer bien la verdad. Porque si no nos llegan con verdades a medias. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es verdad. Y entonces, ¿dónde viene la mentira? Cuando dice, bueno, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, entonces usted ¿por qué le pide a la Virgen o a los santos? Si el único que puede rogar, entonces ya salieron con mentiras. El único que puede rogar a Dios es Jesús. Y entonces usted cuando su hijo se enferma, ¿usted puede rogar por su hijo? Sí. ¿Cómo? Si el único que puede rogar es Jesús. Y cuando su mamá se enferma, ¿usted puede rogar por su mamá? Sí. Y cuando una oveja se le enferma, ¿usted puede rogar por la enferma? Sí. Pero ¿cómo? Si el único es Jesucristo. Entonces usted le tumbó la mentira. Porque el único mediador significa el único que entregó su vida por nosotros para salvarnos fue Cristo. Y punto, más nadie. Pero no es el único que puede rogar. Yo puedo rogar por ustedes pueden rogar por mí. ¿O no? Entonces eso llaman verdades a medias. Y dice San Lucas, cuando uno estudia las Escrituras, desde el principio, la doctrina de la iglesia que Cristo dejó desde el principio, de los que lo vieron, de los que lo escucharon, uno va a conocer la verdad a medias o bien. Bien. Entonces no lo van a engañar. No lo van a engañar. Los protestantes, al darse cuenta de eso, agarran a los pobres católicos y hacen con ellos lo que quieren. Termina ese pedacito. Otra vez, repítelo y termina. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, dentro de la iglesia está la catequesis, donde se instruye. Es ahí la tarea del catequista, instruir. ¿Y por qué estamos fallando dentro de la iglesia? Porque no se está instruyendo. Comenzando por papá y mamá, que no quiere dejar a su hijo ir a la catequesis porque es mucho tiempo. 2 años, mucho tiempo. ¿Y por qué no dice lo mismo? ¿Por qué Dios no dice 5 años en la escuela? ¿Son 5 o 6? 6 años en la escuela y 5 años de bachillerato y 5 años en la universidad. Eso es muchísimo. Entonces que no vayan a la escuela. Ah, no, porque eso sí es importante. ¿Y la vida espiritual no es importante? Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita y además se llama católico. Entonces, vean cuál es el problema que tenemos. Pero aquí San Lucas comenzó San Lucas hablando de la importancia de la palabra de Dios. ¿Y cómo termina San Lucas el Evangelio? San Lucas 24, versículo, lo leemos desde el 25. San Lucas va a decir que Jesucristo le va a reclamar a los apóstoles, le va a reclamar la poca capacidad para leer las Escrituras y para entender las Escrituras. Si desde el primer capítulo de San Lucas se nos habla que hay que estudiar cuidadosamente, investigando todo desde el principio, para tener la verdad sólida sin una chispa de error. Todo San Lucas, si nos da chance, vamos a ir mirando casi todo el Evangelio de San Lucas. El versículo 24 termina reclamando de que estos sinvergüenzas no hicieron caso. Y eso significa que se adapta a nuestro tiempo
que somos nosotros que no queremos hacer caso. Miren cómo dice el versículo, capítulo 24, versículo, ¿qué le dije? 25. Ya le tengo. Entonces él les dijo: oh insensatos. Oh insensatos. A ver, Jesús muere, Jesús resucita, se le aparece a los discípulos de Maús y le dice: oh insensatos. Y tardos de corazón. ¿Y qué? ¿Qué significa tardos? Que llevan 20 años, que ya tienen 50 años, que tienen 80 años y no han leído la Biblia. Están tardos. Y si la han leído, no la han creído. ¿Están todavía? Retardados, tardos de corazón. ¿No será el retrato vivo de los católicos? Si somos sinceros, sí. ¡Qué insensatos! Y tardos de corazón. Para creer. ¿Para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Ese es el problema que tenemos en la iglesia. Si Lucas dice que desde el principio, desde el capítulo 1, todo se le va a hablar de la palabra para que crean en la palabra, para que crean en la palabra, para que abran su corazón a la palabra, para que abran la mente a la palabra, para que piensen como Dios, para que actúen como Dios. Y ahora viene y le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y ahora pongan cuidado que Jesús, para que ya dejen de ser tardos y tapados de corazón, ¿qué hace? Solución, medicina. Dale. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Siga, siga. Y comenzando desde Moisés. ¿Cuál fue la medicina? Cuando vio que eran tardos de insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen las Escrituras, ¿cuál fue la medicina? Y comenzando. Desde Moisés y siguiendo. Otra vez. Y comenzando. ¿Qué significa y comenzando? Que no importa que usted tenga 80 años, que todavía puede comenzar. Porque le están reclamando que insensato y tardos de corazón. Pero ya perdimos. No, todavía puede comenzar. ¿Cómo? Y comenzando a nadar se aprende nadando. A caminar se aprende caminando. A creer se aprende creyendo. Ajá. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras. Listo. Y comenzando desde Moisés hasta todos los profetas, le fue explicando las sagradas. Bárbaro. Bárbaro. Entonces San Lucas comienza llamándonos a la reflexión, a creer en la palabra, pero termina diciendo que el pueblo es cabeza dura, corazón cerrado, tardos de corazón para creer. Pero eso tiene solución. No te mueras sin leer las Escrituras. No te mueras sin comenzar a leer desde Moisés hasta los profetas y todo el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras. Y experiencia, cuando Jesús comienza a hablarles de eso, ellos sintieron algo. Versículo 32. ¿Qué sintieron ellos? Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba él el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Escucharon? ¿Qué era lo que ardía? El corazón. ¿Y qué fue lo que le reclamó? Tardos de... mira. Insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen las Escrituras. Y comenzando desde Moisés hasta los profetas le explicó las Escrituras, y ahora cuando Jesús les explica las Escrituras, comienza el corazón que era tardo y que era insensato, comienza ¿qué? Arder el corazón cuando ellos hicieron caso
a comenzar a escuchar la palabra de Dios. En castellano significa que nunca es tarde, pero que cuando usted comienza, entonces su corazón también comienza. Y comienza a arder su corazón. Y no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. ¿Y qué significa arder nuestro corazón? Que por muy tapadito que usted sea, que por muy ateo que usted sea, que por muy mundano que usted sea, cuando comienzan a explicarle las Escrituras, Dios va haciendo la obra. Va haciendo que su corazón arda por dentro. De modo que el problema no es Dios. El problema son los ministros de la palabra que no quieren llevar la palabra de Dios a los insensatos y tardos de corazón. Y Jesús, como vio que existía en la iglesia insensatos y tardos de corazón, no dijo, bueno, que venga Petronilo a enseñarle. No, él mismo en persona comenzó a enseñarle las Escrituras. ¿Qué está diciendo San Lucas? Que como tenemos un mundo ateo, insensato y tardo de corazón que no ama la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Esperar que lo haga el Papa? ¿Esperar que lo haga el obispo? ¿Esperar que lo haga el cura? ¿Esperar que lo hagan las monjas? No, tengo que comenzar yo a predicarle a la persona que me encuentre en el camino. ¿Se acuerda que iban camino a Maús? A la persona que me encuentre en el camino, mi camino, yo predicarle la palabra de Dios y Dios comienza a hacer que arda el corazón en ese niño, en esa mujer, en ese ateo, en ese homosexual, en ese borracho, en ese drogadicto, en ese ladrón, en ese asesino, en cualquier persona, incluso en ese protestante. Y yo tengo miles de testimonios que le puedo contar a ustedes. Y puedo ser testigo de que eso sucede. Pero Dios hace su trabajo, arde el corazón. Entonces, queridos hermanos, si queremos tener un corazón ardiente por Dios, un corazón que arda por amor a Dios, un corazón que verdaderamente ame a Dios con un fuego grande, hay que leer las Sagradas. ¿Me captaron la idea? Bueno, era el comienzo y era el final. Ahora me voy al centro. Comenzamos. San Lucas 1 ya lo leímos. Venga para acá. Ahora el 1, ¿qué tal si leemos así un poquito seguido? El 1 es 38 y usted el 1 45. Usted me lee el 38 y usted el 45. El 1, 38, ¿se acuerda que comenzamos con un Lucas 1, 1, no? Que hay que estudiar las Escrituras desde el principio para conocer la verdad medias. No, bien la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La que yo invente? No, la verdad que nos enseñaron aquellos que fueron ministros de la palabra y que fueron testigos de lo que escucharon y vieron. ¿Me captaron la idea? Ahora, ¿qué tal leemos el versículo 1, versículo 38? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ay. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo, ustedes han conocido a una mujer muy importante dentro de la iglesia. ¿Han escuchado hablar de la Virgen María? Sí. Bueno. ¿Ustedes saben cuál fue el motivo para ella ser tan importante? Haber escuchado la palabra de Dios y haberla obedecido. Eso es lo que San Lucas nos está diciendo. San Lucas está diciendo, ¿quieren ser como la Virgen María? Pues ahí tiene el modelo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dos cosas encierra eso muy importante. Hágase en mí según tu palabra significa estoy presta para escuchar la palabra y al mismo tiempo estoy presta para actuar. Hágase. Porque la Biblia nos viene a mostrar que no es
Verdadero cristiano, el que escucha la palabra o la lee simplemente, sino el que la escucha y la pone en práctica. Y comienza con la Virgen María diciendo, bueno, si esta mujer fue importante, es porque escuchó la palabra y la puso en práctica. Y nos dejó un modelo de la vida cristiana. En ese resumen de la Virgen María, un modelo para el cristiano. Encarnó la palabra de Dios. Y si miramos el 45, venga, el 45, si miramos el 45, ¿qué dice? Y bienaventurada la que creyó. ¿Qué está diciendo la Sagrada Escritura? Una bienaventuranza que en aquel tiempo caló en la Virgen María, pero que en este tiempo cala sobre ti y sobre mí, siempre y cuando hayamos creído. Mire la bienaventuranza que Dios ha mandado. Una bienaventuranza que está para ti si la quiere agarrar. Para mí si la quiero agarrar. Si no la quiero agarrar, esa bienaventuranza queda en el aire para el que la quiere agarrar. ¿Cuál es la bienaventuranza? Porque se... No, ¿cuál es la bienaventuranza? La que creyó. Otra vez. Y bienaventurada. Ahí está la bienaventuranza. Y bienaventurada La que creyó. la que creyó. ¿En qué? ¿En los brujos? ¿En los santeros? ¿En los babalaos? ¿En los evangélicos? ¿En los pastores falsos? No, en la que creyó. Porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. La que creyó en el Señor, en la palabra del Señor, en lo que el Señor dijo, en lo que el Señor prometió. Entonces, San Lucas nos viene a decir que hay que leer la palabra de Dios para tener continuidad y unión con los primeros cristianos que la escucharon y que vieron y que enseñaron la palabra de Dios como ministros. Bien, y que si yo la agarro, soy como la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según. Y eso me trae una dicha, una bienaventuranza. El Señor promete un bienestar espiritual para mí. Bienaventurada tú que has creído. ¿Por qué? Porque vas a conseguir que se realice en tu vida todo lo que el Señor ha dicho. O sea que hay una bendición para ti y para mí leer la palabra. ¿Cuál es la bendición? Que todo lo que usted lee y cree en la palabra, así va a suceder. ¿Qué dijo Jesús? Que te suceda como has creído. O sea, Dios nos da un cheque en blanco. Cree en la palabra de Dios y así le va a suceder. De otra manera, San Lucas está diciendo que la fe viene de la palabra de Dios. Y de otra manera, San Lucas está diciendo que las bendiciones que usted y yo deseamos vienen de la escucha de la palabra y de la práctica en la palabra. Y en castellano, San Lucas está diciendo que el que cree en la palabra nunca será defraudado. Que fallará el sol, la luna y las estrellas antes de que deje cumplirse, aunque sea la tilde de la I de la palabra de Dios. ¿Me captan la idea? O sea que es grande la importancia de la Sagrada Escritura en tu vida y en mi vida, según dice San Lucas. Aquí, importancia de la palabra. Aquí, el por qué leer la palabra. Aquí, el para qué leer la palabra. Pero leerla no como oyente olvidizo. A ver, ¿y qué tal si leemos el capítulo 3 del mismo San Lucas? En el capítulo 3, en el versículo 2 en adelante, vamos a ver qué pasa. Y esa palabra de Dios, ¿cómo la vamos a recibir nosotros? Venga, acérquese. No me haga perder tiempo. A ver, 3, 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? De la palabra de Dios. Vino
palabra de Dios? A Juan. ¿A quién? A Juan. Vino la palabra de Dios a Juan. Y adivine dónde vino la palabra de Dios a Juan. Hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde? Ay, 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 ay. Miren lo que está diciendo teológicamente la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia está diciendo que la palabra de Dios actúa no en el creyente, actúa, digo, desde el origen, ¿no? Desde el origen. O sea, se lo explico mejor para que me lo entienda. La palabra de Dios va a actuar no cuando usted tenga fe, sino va a actuar para que usted tenga fe. ¿Me captan la idea? ¿Qué significa el desierto? ¿Que hay fe o que no hay fe? Que no hay fe. ¿Que hay vida o que no hay vida? No hay vida. Entonces el desierto significa, vino la palabra de Dios, Juan, en el desierto. Ah, ya. Que yo no tengo que esperar ser doctor en teología, ser cura, ser mona, para comenzar a leer la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios llegue a mí. No. Que yo no tengo que esperar ser santo para que la palabra de Dios llegue a mí. No, Señor. Llegó en el desierto. Cuando nada nace. Donde no hay vida. Donde hay soledad. Donde hay sequedad. Donde todo es polvo. Donde hay animales feroces. Donde hay fieras. O sea que la Biblia está diciendo que Dios es capaz de actuar con su palabra en la persona más mala del mundo, en la persona más atea, desértica del mundo, en aquella persona que lo que hay es muerte, en aquella persona que ni idea tiene de Dios. Ahí puede actuar la palabra de Dios. Porque llegó la palabra de Dios a Juan en el desierto. Y ustedes y yo no creemos eso. Y ustedes y yo no queremos predicar en el desierto. Ahora van a ver a Juan después predicando en el desierto. Y ustedes y yo no queremos eso. Pero la iglesia primitiva, cuando comenzó a predicar, ¿a dónde comenzó a predicar? En el, ¿qué era el desierto? Pues una Roma pagana. ¿Qué era el desierto? Unos cuantos paganos que no creían en Cristo, que más bien habían matado al Señor y mataba a los apóstoles. Un desierto total. Pero ahí predicaron. ¿Y dio fruto o no dio fruto? Sí, brotó la palabra de Dios al punto que todavía nosotros la tenemos. ¿Se convirtieron? Dio fruto. Entonces la Biblia nos está diciendo, oye, si leemos la palabra, si aceptamos la palabra de Dios, no importa que mi vida sea un desierto. Lo importante es que yo la acepte. Lo importante es que yo la crea. Ahí cuando cayó sobre Juan, o vino la palabra de Dios a Juan en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. A ver, cuando Juan recibe la palabra de Dios en el desierto, vean que ahí en el desierto surgió efecto. ¿Cuál fue el efecto? Comenzó a predicar la palabra de Dios todo alrededor del desierto. ¿Y para qué predicaba Juan? Para que hubiese conversión. Ah, ya entendí. Conversión significa que Juan le predicaba a los pecadores, desierto, fieras salvajes. Y él comenzó a predicarle en el desierto a la gente para que la gente se convirtiera. El desierto es el pecado, donde ahí no vive Dios. Pero cuando se comienza a predicar, fruto de la predicación comienza a nacer la semilla. Y cuando nace la semilla viene la conversión. La gente se convierte después de ser un desierto. Ahora pregunto,
¿Será que en el mundo que usted y yo vivimos no hay un desierto grande? Sequedad, soledad. ¿Será que no hay fieras salvajes? ¿Qué falta entonces? Falta primero que la palabra de Dios llegue a nuestro desierto y después que como Juan comencemos a predicar la palabra de Dios en el desierto de los demás para que la gente se arrepienta. Sigue. Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí está. Y cuando la persona se arrepiente, ¿cuál es el regalo que Dios da? El perdón de los pecados. Entonces se eliminó el desierto y comienza a nacer la gracia. ¿Captaron la idea? Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Esto no es así por así, ya estaba prometido, ya estaba profetizado y se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Y qué era lo que estaba profetizado? Que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ya Dios ha dicho que nosotros tenemos que predicar en el desierto, pero que cuando predicamos en el desierto, a pesar de que sea soledad, polvo, fiera, Dios va a hacer nacer lo mejor, vida, va a hacer germinar cosas allá, va a arreglar todo Dios, pero cuando nosotros lo hacemos por fe, por creer en la palabra, porque así está escrito y yo obedezco. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según. Dichosa tú porque has creído que se cumplirá lo que estaba escrito o lo que viene de parte del Señor. Lo mismo en Juan, creyó lo que estaba escrito. ¿Y qué estaba escrito? Que él tenía que predicar en el desierto, que ninguno de ustedes lo haría, ni yo tampoco, y Juan tampoco. ¿Pero por qué lo hizo Juan? Porque primero llegó la palabra a su desierto, transformó su vida y le hizo creer en la profecía del Señor. Y entonces Juan actuó por fe, a pesar de que era el desierto, ahí fue a predicar. ¿Y surgió efecto? Claro que sí, pongan cuidado. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará. Ahí, la lupita. Si nosotros predicamos la palabra en el desierto, ¿qué pasa? Atención, miren los frutos. Todo valle se rellenará. Donde hay mucho hueco, tranquilo. Donde hay ausencia, tranquilo. Todo se va a rellenar. Tranquilo. ¿Quién lo va a hacer? Dios con su poder. ¿Usted qué tiene que hacer? Predicar en el desierto. A esa persona atea, a esa persona orgullosa, soberbia, asesina, ladrona, protestante, homosexual, lo que sea, predíquenle la palabra de Dios. Y ya Dios hará que se rellenen sus huecos. ¿Qué más? ¿Solamente que se rellenen los huecos? Y se bajará todo monte y collado. ¿Y qué? Y collado. No, ¿qué? ¿Y qué? Y collado. Más atrás. Y se bajará. ¿Dice qué? Y se bajará. ¿Bajará? Sí. Bajará, es que no le entiendo la palabra. Y se bajará. Todo monte y collado. Ya. Si se rellenan los huecos, ahora todo lo que está sobrando se va. La soberbia y el orgullo se va bajando. Mire el trabajo de la palabra. La palabra pone donde no hay y quita donde hay mucho.
Pone las bendiciones de Dios, la gracia santificante donde no hay. Y quita el pecado, la soberbia, el orgullo donde hay. Y lo va empare. Eso se llama conversión. Y eso se logra única y exclusivamente cuando hay una persona que, como Juan el Bautista, deja que en su desierto la palabra de Dios germine. Y después, creyendo en la profecía del Señor, en su palabra, va a predicar donde otros no predicarían por pesimismo, diciendo, ahí no se puede hacer nada. Esto no lo arregló Chávez, no lo arregla nadie. ¿Me captan la idea? Entonces, cuando uno es cristiano y creyente, sabe que no es uno el que va a hacer las cosas. Ustedes se dan cuenta que yo predico la palabra de Dios. Y a mí me importa un comino lo que ustedes digan, lo que ustedes piensen, lo que ustedes hagan, me importa un comino. A mí lo único que me importa es que llegue la palabra de Dios a ustedes. Lo demás lo hace Dios. A los que me odian, Dios lo va bajando y va haciendo que después se conviertan más bien. ¿Verdad? Todo, Él lo va arreglando. Testimonios, hay muchos. Pero yo creo en la palabra y por eso predico la palabra de Dios en el desierto. Si me escuchan bien, si no me escuchan, pregúntenme si me importa. Porque es en el desierto donde tenemos que predicar. Lo que está hueco se rellena. Lo que está muy arriba se baja. Los caminos torcidos. Los que andan. Y en la iglesia católica hay muchos que vienen a la iglesia y andan torcidos. ¿O no? Hay catequistas torcidos. ¿O no? Hay carismáticos torcidos. ¿O no? Hay legionarias torcidas. ¿O no? Y emausianos también torcidos. O sea que llevan una vida como les da la gana. Y ahora voy a decir en secreto, hay curas torcidos. ¿O no? Va más pasito. Hay obispos torcidos. ¿O no? Pero ¿qué dice la Biblia? Que me importa un comino que esté torcido. Que lo importante es que la palabra de Dios llegue, porque mientras que seamos humanos, siempre vamos a andar torcidos. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? A través de su palabra, según dice San Lucas. Los que andan torcidos, se enderecen. Y si no se predica la palabra de Dios, entonces tendremos una iglesia llena de puros torcidos que nunca se van a enderezar. ¿O no? Y que en vez de enderezarse, van a decir, es que el cura no se debería meter en la vida de nadie. Cada quien hace con su vida lo que le da la gana. Pues ya veo que está bastante torcido. No acepta la palabra de Dios porque la palabra de Dios lo va a enderezar. El que vive en adulterio dice, no me hable de eso porque me duele, me está enderezando. El que le gusta el licor y anda borracho por allí, dice, me duele, me está enderezando. El que es ladrón, me duele, no hable de los ladrones. Mejor, el que está metido en la política corrupta, me duele. El que hable de la política, el cura no debe hablar de política, me duele. El que es asesino, no debe hablar de los homosexuales. El que, caramba. Pero no sabe que la palabra de Dios es para enderezar lo torcido. Entonces San Lucas dice que todos andamos torcidos y estamos en un desierto, pero que no todo está perdido. Hay algo que surge efecto y que se llama la palabra de Dios. ¿Y no será que su hijo anda torcido? ¿No será que su hija anda torcida? ¿No será que su esposo anda torcido? ¿Su esposa anda torcida? ¿Por qué no le predica la palabra? ¿Por qué no le anima a leer la palabra? Para que vea cómo se va enderezando. ¿Por qué no hace el esfuerzo?
Y ya verán cómo San Juan, aquí lo está diciendo, lo que estaba hueco lo va rellenando, lo que estaba alto lo va bajando y lo que estaba torcido lo va. Bueno, primero lo está haciendo simbólicamente y después lo va a decir paso por paso. Esto es lo bonito. Por eso le dije que San Lucas nos va a dar pistas para qué es la palabra. Y si usted y yo entendemos esto, entonces nos faltará el desayuno, el almuerzo y la cena antes que leer la palabra de Dios, para poder andar derechitos por el camino del Señor. ¿Me captan la idea? Ese es el propósito de la Sagrada Escritura. A ver, lo que estaba torcido, otra vez. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Y los que son ásperos en la iglesia? Que tratan duro a los demás, que calumnian a los demás, que insultan a los demás, que difaman a los demás, que son una parranda de chismosos y hablan mal de los demás. Entonces dice, esos ásperos, que más bien lo que hace es dañar dentro de la iglesia, allanados. se van allanando, van bajando la guardia, se van tranquilizando, se van corrigiendo, se van calmando. ¿Quién lo va a calmar? Dios con su poder a través de la escucha de la palabra. ¿Ganamos o perdemos cuando leemos la Biblia? De ahí la importancia de que en la iglesia se ha de leer las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué hay curas ásperos? Pues le falta leer la palabra. O amargados, duros, crueles. ¿Por qué? Porque no ha dejado que la palabra de Dios llegue en su desierto. Y es triste. Y es triste, pero dentro de la iglesia hay gente áspera. Odia a los demás, no les habla. Tratan a los demás como les da la gana, como bichos, como animales. Menos mal que no conozco aquí, pero yo he tenido malas experiencias con las secretarias. En las iglesias se creen las dueñas y señoras de la iglesia. Y después de ahí, los coordinadores de grupos. ¿Quieren conocer a Jaimito? Dale un carguito para que vea cómo se vuelven ásperos, crueles. Pero dice la Biblia que eso lo arregla la palabra de Dios. Eso es porque esas personas dentro de la iglesia no se han dejado empapar por la palabra. Sigue. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y cuando se lee la palabra de Dios en el desierto, y cuando se predica la palabra de Dios en el desierto, ¿cuál es el final último? Y verá toda carne. Todo ser humano verá toda carne la salvación de Dios. ¿Vale la pena o no vale la pena? Todo ser humano verá la salvación de Dios, siempre y cuando haya quienes prediquen en el desierto. Y eso se llama celo apostólico, buscar la salvación de las almas, que se logra a través de la palabra de Dios. Pero como la gente, siga niña, venga usted, siga donde iba, va como en el versículo ¿qué? 5, ¿qué? ¿Al cuál versículo? Va para el 6. 7. Escuche lo que viene. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. A ver qué le decía a las multitudes. Las multitudes que iban. Cuando Juan comenzó a predicar en el desierto, mucha gente, multitud, porque la palabra de Dios llama,
atrae, chupa, es un imán. Multitudes acudían a él. ¿Por qué acudían a Juan? ¿Por qué? Porque predicaba la palabra. ¿Dónde? ¿Y a dónde acudía la gente a escuchar la palabra? Es un imán. Es un imán. La gente acudía, no importa que esté en el desierto, yo voy a escuchar la palabra de Dios. La gente tiene sed de la palabra de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Mire, ¿por qué le dice víboras, culebras, serpiente venenosa? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos en pos de Dios, pero no hacemos caso a su palabra, somos serpientes venenosas. Pongan cuidado que, oh generación de víboras. ¿Por qué le dice víbora? Porque no quieren cambiar, porque no quieren practicar la palabra de Dios. Pongan cuidado, otra vez. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. ¿Cuál es el reclamo? Que ellos se emocionaban y decían, tenemos a Abraham por padre. Decía, ¿qué? Ustedes son víboras, raza de víboras, serpientes venenosas. ¿Por qué? Porque no han dado frutos dignos de conversión. O sea que no es solamente leer la palabra, escuchar la palabra, porque hasta ahí no ha llegado la salvación a nosotros. La salvación comienza cuando comenzamos a dar, porque la palabra de Dios se siembra en el desierto. Escuchar la palabra de Dios es sembrarla. Y luego de que se siembra, hay que esperar para que dé fruto. ¿Se acuerda por qué Jesús maldijo la higuera? Porque no dio fruto. Y por eso San Juan dice, serpientes venenosas, porque no dan fruto. De modo que los católicos que van a misa y no dan fruto, ¿qué dice Juan que son? Serpientes. Serpientes venenosas. ¿Por qué venenosas? Porque van a matar más de uno en la iglesia. ¿Y por qué son serpientes venenosas? Porque no han creído en la palabra de Dios, no la han encarnado, no han dado fruto de conversión. Y como la gente quiere que le hable claro, pues la Biblia habla claro. ¿Y qué es eso de fruto de conversión? Tenemos a Abraham. Más adelante. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Siga. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Atención a lo que viene. Respiren profundo. Ahí viene. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, todo católico que no cambie de vida al escuchar la palabra de Dios, que siga viviendo en su pecado y no haga caso a la palabra de Dios, no luche por salir del pecado y no se deje iluminar por la palabra, no se deje enderezar por la palabra. todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y si es catequista, a mí qué me importa, se corta Y se echa al fuego. y si es cura, a mí qué me importa, se corta. Y se echa al fuego. Y si es obispo, a mí qué me importa, se corta. Y se echa al fuego. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? El que no dé fruto
De modo que aquellos católicos pasivos que van a calentar bancas en la iglesia, pero que no quiere que el Padre les hable con claridad, y cuando el Padre denuncia lo que es pecado para que se conviertan, salen diciendo es que el cura no se debe meter en la vida de uno. Seguro estuve investigando mi vida porque la homilía de hoy me la tiró todita a mí. Eso fue seguro, claro, como se sentó a confesar primero y me escuchó No es que eso, sino que el cura tiene que predicar la palabra de Dios, y cuando la gente está presta en el desierto a escuchar la palabra de Dios, esa palabra va a dar fruto y lo va a hacer enderezar el camino. ¿Me captan la idea? Pero el que no está presto sale maldiciendo, sale renegando y sale como una víbora de la iglesia. ¿No han visto ustedes gente así? De una vez que prediqué yo, y puse a predicar pues, desde la Biblia lo que era la palabra de Dios, de lo que era el pecado, y fui mostrando con la Biblia el pecado. Y había una señora muy emocionada, cuando de repente vi que la señora montó una cara. Pues a medida que yo iba nombrando los pecados, ella reía, y a veces al que estaba al lado lo callaba, al otro también, y miraba al otro. Y hubo un momento que se puso así como que, y no le gustó. Cuando terminó la misa, bueno, ahí se bajó, me dijo, todo iba bien, pero usted no tiene por qué meterse en la vida de las personas. ¿Por qué tenía que decir esto? Me la estaba tirando a mí, ¿verdad? Uno viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios no para que lo estén condenando ni juzgando. Le digo una cosa, me caías bien hasta ahora me caes mal. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que yo dije? Bueno, usted ese día hablaba sobre los políticos corruptos. Te habló de que hay políticos corruptos. ¿Por qué se mete con los políticos? Dejen lo que hagan lo que les dé la gana. ¿Y qué tal que el borracho me dijera, ¿para qué se mete con los borrachos? Dejen que los borrachos hagan lo que les dé la gana. Que el asesino me diga, ¿para qué le predica a los asesinos? Dejen que los asesinos hagan lo que les dé la gana. Que los ladrones digan, dejen que los ladrones hagan lo que quieran, no se metan con los ladrones. Los homosexuales digan, no se metan con nosotros los homosexuales, dejen que nos hagan lo que les dé la gana. Entonces, ¿a quién le predico yo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que convertir? ¿A quién voy a convertir? Si precisamente para eso es la palabra de Dios, para que la gente se convierta. Pero si yo llego y predico, por ejemplo, aquí que hay que casarse, que vivir en concubinato es un pecado, los que viven en concubinato salen bravos y dice ese cura que se ha creído. Yo vivo así feliz. Yo más nunca vuelvo para esa iglesia, me voy para la iglesia al lado, porque allá el padre dice que los que viven en concubinato pueden comulgar. Vaya, lárguese para allá y después va para el infierno. ¿No quiere escuchar la palabra de Dios? Pero el que quiere escuchar la palabra de Dios le duele. Pero es palabra de Dios. Y yo tengo que enderezar mis caminos. Repítalo y sigue. Venga, pero acérquese. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para yo poder detectar si estoy dando fruto. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Advertencia mía de que si no doy fruto, me van a tirar y allá querer. No. Pecador, ojo y alerta que la muerte está a tu puerta, vida corta, tiempo incierto, hoy vivo, mañana muerto. Soldado avisado, y si muere, porque lo matan. Entonces, queridos hermanos, vean ustedes, es necesario que asumamos la palabra de Dios porque ella nos va aclarando las cosas. Y Dios no quiere que seamos cortados y tirados al fuego por no dar. Hoy nadie le importa el fruto.
Hoy todo el mundo quiere ir a la iglesia y seguir siendo pecador sin cambiar de vida. Y que no se metan con mi vida porque me largo a otra iglesia. Y si en otra iglesia también me meto evangélico, que ahí sí no hay ningún problema. Ya estoy salvo y me voy con tu ropa y zapatos para el cielo con tal y ser evangélico. No hay problema. Y la gente le preguntaba, La gente no entendía. No entendía, no, se hacen los locos. Y la gente no entendía y le preguntaban, entonces, ¿qué haremos? entonces, ¿qué haremos? Queremos enderezar, queremos rellenar, queremos tumbar, queremos salvarnos, no queremos que nos corten y nos tiren al fuego. Entonces, ¿qué haremos? Mire lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que la persona reflexione, que la persona caiga en cuenta de lo que me estoy perdiendo, el cielo, y lo que me estoy ganando, el infierno. Entonces, ¿qué haremos? Y respondiéndoles dijo, ahí viene la respuesta de la palabra de Dios. ¿Para qué se lee la Biblia? Para saber qué es lo que tengo que. Aquí San Lucas nos está diciendo, la Biblia se lee para saber qué debemos hacer. Y entonces, ¿qué haremos? el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Me imagino que eso ya ustedes lo practican. Que el que tenga le dé al que no. Ya comenzaron a dar ese fruto. Ya comenzamos mal. Pero la Biblia nos está mostrando cómo es que podemos actuar para que no nos corte y tirar al fuego. Que el que tenga le dé al que no tiene. No ser egoístas, no ser tacaños. Entonces, cuando un cristiano llega y se encuentra con esta palabra y nos examina, mi vecina me pidió un poco de arroz y yo tenía y no le di, pero a los perros sí le eché arroz. Y yo tenía, mi vecina me dio un poco de harina y yo no le di, y ahora la harina se dañó, le cayeron gusanos, ahora hay que botarla. ¿Qué pasó? ¿Por qué no he podido compartir con mi hermano? El que tenga 2 túnicas, le dé una al que no tiene. Mire cómo la Biblia es tan clara y nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero si no leemos la Biblia, nunca lo vamos a hacer. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué es lo que no entienden? Y el que tenga de comer, le dé al que no tiene. Ay, Dios santo. Ni siquiera eso tan sencillo lo hacemos. Vinieron también unos publicanos. A ver, la conversión, fruto de conversión. Primero dice San Juan Bautista, la Sagrada Escritura, pues, a través de San Juan Bautista en San Lucas. Dice, fruto de conversión, para los católicos que quieran ver si están dando fruto. 1, hacer obras de... Eso es conversión. Si usted no ha hecho obras de caridad, usted no se ha convertido. 2, para que ustedes vean que el fruto de conversión no es como dicen los protestantes, simplemente apartarse del pecado. No. Los frutos de la conversión, verdad que también es apartarse del pecado. Pero primero, hacer obras de... Eso es el fruto de conversión. Cuando hay un corazón convertido, que lo ha tocado la palabra de Dios, que lo ha tocado el amor de Dios, esa persona es capaz de compartir lo que tiene con lo que no. Aunque lo critiquen, aunque lo insulten, aunque no se lo agradezcan, aunque le paguen mal. Pero el segundo fruto de conversión. Vinieron también unos publicanos. ¿Qué eran publicanos? ¿Pecadores? ¿Pecadores? Publicanos. ¿Pecadores? Públicos.
Por eso llaman publicanos. Y que trabajaban con el público, y por eso era, todo el público lo sabía. Sobre todo con los impuestos. Y el público lo conocía y sabían que eran ladrones. Y se llamaban pecadores públicos. Ajá. Y vinieron unos pecadores públicos que robaban públicamente en los aranceles, en los, ¿cómo que llaman? ¿En qué? En los impuestos, eso. Para ser bautizados. Y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Cuando se predica la palabra de Dios, hasta los pecadores públicos se comienzan a pellizcar. ¿Y nosotros qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Robaban. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Convertirse. ¿Cuál es la conversión? Antes robaban, ahora no. Ahora sí, apártense del pecado. Conversión. No exijan más de lo establecido. O sea, no roben públicamente. Dejen de robar. No exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, Los militares. Y le dijeron los militares, ¿y nosotros? ¿Será que no tenemos pecado? A nosotros no nos deben predicar la palabra. ¿Por qué pusieron los militares? Porque la gente dice que a los militares no hay que predicarles. Y la gente piensa que los militares son de hierro. Y la gente piensa que los militares no tienen que salvarse ni pueden salvarse. Pero los militares también se pueden salvar. Y a ellos también hay que predicarles. Los militares. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? De modo que la conversión para unos es de una manera y para otros, claro, si usted no es militar, pues eso no es para usted. Usted tiene que mirar qué es lo suyo. Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Esa enfermedad viene de San Juan Bautista. Los militares extorsionando en la carretera. Eso ya está escrito. Eso está escrito. Porque Dios conoce en su palabra. ¿Cuál es la ventaja? Que Dios nos conoce bien. Y a cada uno nos dice cuáles son nuestros defectos. No somos militares. Y ese no es el defecto de nosotros. Pero el defecto de nosotros es otro. Entonces hay que leer la palabra de Dios para ver qué me cae a mí. Para los militares, esos que andan extorsionando a la gente en la calle, que ahora hay más alcabalas que cualquier otra cosa, y que aunque usted tenga los papeles en regla, y bueno, para pasar cuánto hay, aunque cuánto me va a dejar, extorsionando y por cualquier cosa extorsiona. Eso lo sabemos nosotros. Claro, eso es en secreto, nadie lo sabe. Eso lo sabemos solamente los que andamos en la calle, ¿no? Porque los militares no extorsionan. Hay militares honrados, ¿no? Hay militares honestos. Eso sí es verdad. Hay militares que se han convertido, pero hay aquellos que no se han convertido. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. No. Léame bien. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Así sí. No extorsionen a nadie, no calumnien, porque como son militares, lo que ellos digan, la gente lo va a creer. Incluso le siembran a otros cosas para... Y como son militares, la gente le va a creer. ¿Verdad? Y lo último que dijo fue... Y conténtense con el salario. ¿Verdad? Tremendo salario que tienen en Venezuela. Conténtense. Bueno, y ahí ve la lista ya. No voy a seguir ahí por razones de tiempo. Pero van captando para qué sirve la palabra de Dios. Para en un espejo nosotros vernos y decir, ahí no está la lista completa, pero ahí faltó, y nosotros los maestros,
y nosotros los catequistas, y nosotros los curas, y nosotros las madres de familia, y nosotros los padres de familia, y nosotros, cada uno va mirando qué. Pero lo que aquí está diciendo es que Dios tiene a cada uno lo suyo. ¿Me captan? Que ninguno que vaya a leer la palabra de Dios y quiera convertirse, ninguno va a decir, a mí la palabra de Dios no me dice nada. Yo no tengo nada que cambiar. Aquí lo que está diciendo la Biblia es que todos tenemos algo que... Listo, ¿me captaron la idea? ¿Y qué tal si agarramos ahora el 4? Vamos en el 3. Capítulo 4 también habla de la palabra. Capítulo 4, versículo 1. Usted busca el 4 y ahorita le digo el versículo suyo. Capítulo, el 1 no, léame el 4. El 1 usted ya lo sabe. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por él. El demonio tenía 40 días, 40 noches sin comer y el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en... ¿Ya se ubicaron o no? Ahora capítulo 4, versículo 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Captan algo? Que San Lucas está diciendo la importancia de la palabra de Dios desde el comienzo, desde el capítulo 1. Y termina el capítulo 24 hablando de la importancia de la palabra de Dios, pero que nosotros somos tercos y duros de corazón para creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Me captan la idea? Ahora dice Jesús en su palabra que ningún ser humano en la tierra puede vivir sin la palabra de Dios. Por eso dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con ese solo texto, usted y yo deberíamos amar con todas nuestras fuerzas, leer, meditar y saborear y practicar y encarnar, como la Virgen María, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, la palabra de Dios. Porque estoy convencido que no debo vivir en esta tierra solo alimentándome el buche, el cuerpo, que se lo va a tragar los gusanos, sino que debo alimentar mi espíritu, mi alma, mi mente y mi corazón. Y hay un alimento que Jesús nos deja, la palabra de Dios. O sea que teológicamente nos está diciendo San Lucas, quieren tener una vida espiritual frondosa, quieren crecer espiritualmente, robustecidamente, gigantemente, deben alimentarse de la palabra de Dios. Que no de otra forma, que el católico que no lea la Biblia es un raquítico espiritualmente, es un enano espiritualmente, está desnutrido espiritualmente y se va a perder la vida eterna, va a morir. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Creen que esto es verdad? ¿Ya comenzaron a leer la Biblia? Segundo, ¿ya comenzaron a practicarla? Les felicito, no están viviendo solo de pan. ¿No han comenzado? Comiencen, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y si Dios me da la oportunidad de compartir hoy con ustedes esta palabra, es por algo. Es por algo. Dios quiere algo de nosotros. Entonces dice San Lucas que la palabra de Dios no es solamente para yo enderezar los caminos, no solamente para yo saber qué es lo bueno y qué es lo malo, además es para alimentar mi alma, alimentar mi espíritu, para yo crecer espiritualmente. ¿Me captan la idea? Pero ojo, no solamente eso. Entonces el diablo le dice, mira, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Y qué dice Jesús? No. ¿Qué dice?
No. Está escrito. ¿Qué dice Jesús? Está escrito. Adorarás únicamente al Señor tu Dios. Teológicamente, ¿qué significa eso? Teológicamente significa que para poder vencer al diablo, Dios nos está dejando como arma las sagradas escrituras. Porque el diablo se lo lleva luego a la cima y le dice, si eres hijo de Dios, tírate de ahí, porque está escrito que Dios mandará a sus ángeles. Y Jesús le dice, también está escrito, ¿no tentarás al Señor tu Dios? Entonces, en la primera tentación, nos dice que la palabra de Dios es alimento. En la segunda tentación, que para vencer al diablo, yo tengo que aferrarme a la palabra de Dios, porque está escrito, solamente a tu Dios adorarás. ¿Me capta la idea? Y la tercera tentación, que el diablo nos va a tentar con la palabra. Tírate de ahí porque está escrito. Y Jesús dice, también está escrito, no tentará al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como Cristo vamos a ser tentados por el diablo a través de los evangélicos que vienen con la Biblia enseñando mentiras y engañándonos con la Biblia. Pero si nosotros conocemos la Biblia, tendremos la capacidad que tuvo Cristo de no creerle al diablo en los protestantes y decirle, yo también conozco las Escrituras. Y las Escrituras dicen esto y esto y esto. Y es lo que se llama la defensa de la fe. O sea, que San Lucas dice que las Escrituras sirven para alimentar mi espíritu. Que las Escrituras sirven para vencer al diablo y las Escrituras sirven para defender la fe, la doctrina de Cristo, para defender lo que Dios ha dicho y no dejarme engañar del diablo a través de cualquier otra persona que venga a explicarme las Escrituras torcidamente. O lo que decía Lucas al comienzo, para que conozcan bien la verdad y no se dejen engañar por el diablo. ¿Me captan? Entonces vean ustedes la pelea. Ahora usted, niña, vamos al 4, 30 y 32. Vean ustedes entonces, queridos hermanos, vean ustedes. ¿Con quién peleó Cristo ahí en el 4:1? 4:4, con el diablo. ¿Y con qué lo venció? Con la palabra de Dios. Y dijo que la palabra de Dios era nuestro alimento. Y dijo que con la palabra de Dios podíamos enfrentar a los mentirosos que nos vienen engañando con la Biblia. ¿Me captaron la idea? ¿Sí o sí? Ahora vean el secreto que hay en el versículo 32. Escuchen el 32. Y se admiraban de su doctrina. ¿De qué se admiraban? San Lucas dice que Jesucristo nos trae su propia doctrina. Ustedes saben que cuando un guerrillero agarra a un joven, se lo lleva y lo adoctrina. Que cuando el comunismo agarró a los jóvenes en Venezuela y los llevó a Cuba, ¿para qué? Para adoctrinarlos. Y lo quieren meter en la escuela, la doctrina, para adoctrinarlos. Y Jesucristo también tiene su propia doctrina, la de Cristo. Y cuando Cristo dio su doctrina, otra vez, y se admiraban de su doctrina. ¿Captan? La doctrina de Cristo es distinta a la de los demás. Y cuando Cristo trae su propia doctrina, ellos se quedaron ¿qué admiraron? La doctrina de Cristo. Observen algo, que según San Lucas, Jesucristo a través de su palabra, cuando predicó su palabra, aquellos que lo vieron y aquellos que le escucharon, como dice San Lucas, y que fueron testigos de la palabra y fueron ministros de la palabra y lo enseñaron la doctrina de Cristo. Y que la gente quedó asombrada de su doctrina. A ver, ¿y cuál es el asombro de la doctrina? ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Vamos a ver.
porque su palabra era con autoridad. Ah, la doctrina es su palabra, que él la predicaba con autoridad. Porque la predicaba como el Padre lo mandó. Porque la predicaba como el querer de Dios, el pensar de Dios con autoridad. Y ahora, ¿qué dice San Lucas de esa doctrina? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? La doctrina predicada por Cristo y luego por los apóstoles. ¿Para qué sirve? Vamos. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Estaba en la sinagoga donde Cristo estaba predicando su doctrina, un hombre que tenía un demonio. ¿Qué está diciendo teológicamente la Biblia? Que en el templo hay gente que aunque esté en el templo, está poseída por el diablo. ¿Y cómo se le saca el diablo? Predicando la doctrina. Pongan cuidado. Estaba poseído por un demonio, El cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿qué decían los demonios? No se meta con nosotros, déjanos. Se sintieron atacados. ¿Jesús los estaba atacando? No. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando su... Pero el diablo no acepta la doctrina. Pero el diablo rechaza la doctrina y teológicamente dice la Biblia que rechaza a todo aquel que traiga la doctrina de Cristo. Y se siente atacado. Pero San Lucas está diciendo aquí que la doctrina de Cristo es tan importante. Hay que conocerla y hay que predicarla para sacar del mundo todos los demonios. Que cuando se predica la doctrina, el demonio de la mentira se larga. El demonio de la duda se larga. El demonio del engaño se larga. El demonio protestante se larga. Pero antes de largarse, se ofende, se molesta, se siente herido, siente que sus derechos, que sus libertades se están frustrando, se le están atacando, se le están quitando la libertad, se está haciendo intolerante, se está faltando a la caridad, al amor. Era un hombre, pero en ese hombre que gritaba estaba el diablo. Y ese hombre no aceptaba de la doctrina. Pregunto, ¿sucedió o sigue sucediendo? Sigue sucediendo y por eso ustedes verán que los protestantes, aunque yo nunca los maldigo ni los trato mal, solo le predico la doctrina con capítulos y versículos, me maldicen, me insultan. ¿Y qué tiene contra nosotros, cura? ¿Por qué no respeta? Cura, ¿a usted le falta caridad, le falta tolerancia? ¿Ha venido a destruirnos? Se enfurecen. Díganme o no, protestantes, ¿cómo se sienten cuando les predico la doctrina? No los trato mal, solamente les pregunto, a ver, dime, ¿no sienten que hay un demonio que los hace gritar y los hace ofenderme? Lea los mensajes que me escriben los protestantes, los insultos que son cristianos, de cristianos no tienen nada. Vean los mensajes, cómo me insultan y me maldicen. ¿Cristianos? Maldiciendo, insultando, botando veneno por la boca. ¿Solo porque les predico la doctrina? Pero observen entonces que la Biblia dice que cuando se predica la doctrina, el diablo pasa trabajo, el diablo sufre. Y por eso el diablo le dice al que predica la doctrina, cállate, que tiene contra nosotros. ¿Ha venido a destruirnos? Repítalo. Diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Pobrecitico, Satanás. Pobre hombre. No era el diablo con cachicola, era un hombre.
Pero ahí estaba hablando el diablo. Pobrecitico ese hombre. Jesús faltó a la caridad. Jesús no fue tolerante. Ay, ¿por qué Jesús falló en eso? No. Predicó la palabra con autoridad. Esto es así. Y ojo, y el diablo, para engañar a Cristo y para taparle la boca a Cristo y para tranquilizarlo, el diablo ahora comienza a predicar quién es Cristo. Escuche. Yo conozco quién eres. Ahora el diablo va a darse su predicación sobre Cristo. Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Ahora, este diablo sinvergüenza va a hablar de Cristo públicamente y va a decir que Cristo es el Santo de Dios. Cristo es el Salvador. Cristo es el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Es el Santo de Dios. El consagrado de Dios. Sé quién eres. Yo sí lo conozco. Yo sí soy cristiano. Yo sí soy creyente. No como los que están aquí. Yo sí soy creyente. ¿No les parece nada a los protestantes? Igualiticos. ¿Les duele la doctrina? Dicen que ellos sí conocen a Cristo y que ellos sí predican a Cristo verdaderamente, porque Cristo es el Santo de Dios, el ungido. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, más nadie. Y ya, para engañar a los tontos, vamos a ver si engañó a Cristo. Ay, sí, el diablo engañó a Cristo cuando comenzó a decir, sé quién eres el Santo de Dios. Dijo Cristo, pues sí, siga predicando, yo lo escucho. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate. A un protestante hay que decirle, cállate. No acepta la doctrina. Estás en contra de Cristo. Aunque diga que Cristo es el Santo de Dios, aunque diga que conoce a Cristo, a mí qué me importa, cállate. Estás engañando, estás confundiendo. Medias verdades. Ahí donde decía las medias verdades. Pero aquí está diciendo la Biblia en castellano que hay gente que habla bien de Cristo. Tú eres el Santo de Dios. Que habla bien de Cristo. Yo sé quién eres, pero no acepta la doctrina. Y esa persona tiene al diablo por dentro. Y entonces se siente atacada cuando alguien le predica la doctrina. ¿No es el retrato vivo de lo que pasa hoy con los protestantes? Y hay de aquel católico tonto que diga que eso es lo mismo, ser católico o ser protestante. Y hay aquel protestante que diga, pues yo sigo diciendo que Cristo que yo conozco a Cristo y que Cristo es el ungido de Dios y con eso ya soy salvo. Cree en Cristo, cree que Cristo es el ungido de Dios, que tú lo conoces y ya estás salvo. No. Vean ustedes que arriba el diablo tentó a Cristo. Y Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo le dijo, todo esto te doy, si te postras y me adoras, dice, está escrito. Con la palabra de Dios le dio. El diablo le predica la palabra de Dios, le dice, la palabra de Dios dice que se tire de ahí. Jesús le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Pácata. Ahora el diablo aparece en la iglesia, ya no en el desierto, ahora en la iglesia. Y está escondido en un hombre. Y cuando Jesús comienza a predicar la palabra de Dios, sale a predicar verdades a medias y a hacerse el sufrido, el atacado. Y comienza a decir, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Ha venido a destruirnos? Eres ingrato, falta de caridad, falta de amor, falta de tolerancia, me estás destruyendo, estás violando mis derechos, la libertad de culto, tú no deberías hacer eso. Además, yo sé quién eres el Santo de Dios, yo estoy de acuerdo contigo, yo sé que eres el Santo, yo sé quién eres, yo no estoy en contra tuya, yo sé que eres el grandioso, yo lo sé. Entonces quedémonos tranquilos, tú tranquilo ahí y yo tranquilo aquí y no ha pasado nada, seamos amigos. Eso le dice, cállate. Y no solamente cállate. Jesús le reprendió diciendo,
cállate y sal de él. Listo, vete Satanás, lárgate de aquí, no te quiero ver. Jesús no fue tolerante con el diablo, metido en un hombre. Ahora los católicos, pobrecitico el diablo, ahí, hay que dejarlo tranquilo, hay que ser tolerante, no hay que decirle nada. ¿Cómo decirle que se calle y que se larguen de ahí a decirle a Satanás? ¡Ay! Eso es falta de caridad. Además, eso es lo mismo, es lo mismo. Además, esa gente no es mala, es buena. Dice que Cristo es el ungido de Dios, lo conoce. No hay que pelear con ellos, no hay que meterse en la cabeza. La Biblia no se hizo para pelear. Entonces, ¿por qué San Lucas dice que la Biblia se hizo para pelear y que Cristo está peleando con el diablo con la Biblia? Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique, sea católico o protestante, que me lo explique porque no entiendo nada. Estamos en el 4:20. Estamos en el 4. No. Ajá. Vamos a ir en el 32. Ya estamos en el 4, ¿verdad? 4. Bueno. ¿Y qué tal si pasamos al 5? ¿No van captando que va un hilo conductor en San Lucas? ¿Se dan cuenta que está hablando de la palabra de Dios, la importancia, para qué? Si allá era para nosotros conocer la verdad, si allá era para ser siervos del Señor, si allá era para alimentarnos, si allá era para expulsar demonios, ahorita expulsar demonios. Ahora, ¿qué dirá el 5? Y en el 3, que era para conversión, para saber qué era lo bueno, qué era lo malo. ¿Qué dirá en el 5? Cuando Jesús en el capítulo 5, versículo 1, la gente lo seguía para escuchar la palabra de Dios. La gente tiene sed en la palabra de Dios. ¿Y qué dirá el 5? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué quería la gente? ¿Para qué se conglomeraba la gente? ¿Para qué se reunía la gente? O sea que la palabra de Dios tiene el poder de chupar gente, atraer gente. ¿A qué vinieron ustedes? ¿A ver al cura Toro? ¿A qué vinieron? O sea que la palabra de Dios sigue teniendo efecto, sigue atrayendo gente a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, ven ustedes que en el versículo 5, a ver qué dice el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo. ¿Se acuerda que la gente vino y Jesús se montó en la barca y comenzó a predicar la palabra de Dios y después le dijo a Pedro, vamos a pescar, tira las redes a la derecha? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ajá. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra... ¿Escucharon? Prendo la lupa. Mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche hemos pescado, no hemos sacado, pero todavía queda una alternativa. Obedecer la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. Y ahí, entonces no perderemos el tiempo. Ahora sí vamos a ganar. Ahora sí vamos a pescar. Ahora todos los esfuerzos valen la pena. Sin la palabra de Dios, toda la noche pescando y no hemos sacado nada. Sin la palabra de Dios. Ahora vean ustedes, con la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, tiraron las redes, sacaron pescado o no sacaron. Sacaron muchos pescados. Y cuando sacaron muchos pescados, Jesús vio que Pedro había creído en la palabra de él. Y en el versículo 10, cuando vio que Pedro creyó en la palabra, ¿qué dijo el versículo 10? Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando Jesús vio que Pedro había creído en la palabra, le dijo, de ahora en adelante serás pescador. Teológicamente, ¿qué significa eso? Que para nosotros poder pescar hombres para Dios, tenemos que predicarle
Pero antes tenemos que creer en la... Son dos cosas para pescar hombres para Dios. Creer en la palabra y predicarla. Y así. Y solamente así podremos pescar hombres para Dios.